Llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Samuel Ferreira. Samuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto poder compartir nuevamente. Samuel, queríamos consultarte tu visión acerca de cómo está evolucionando la economía paraguaya en este año 2024. Se tienen ya muchos datos de cierre de semestre, algunos datos están todavía un poco atrasados, pero ya dan un buen panorama de cómo está avanzando la economía. En líneas generales, Samuel, ¿cómo viste esta primera mitad del año 2024? ¿Te parece que se están cumpliendo con la mayoría de las expectativas y qué te parece que podríamos resaltar en torno a los principales indicadores económicos? Sí, nosotros vemos, digamos, que la economía paraguaya viene de 4 años más o menos complejos, de shocks, tanto climáticos como sanitarios. Y bueno, en 2023 ya observamos una fuerte recuperación de la economía y es tampoco esa inercia del crecimiento que acompaña también el primer trimestre de este año. Sí, Paraguay venía, digamos, con las variables macroeconómicas un poco golpeadas, tanto el crecimiento, el balance externo, la inflación por fuera del rango meta y también las cuentas públicas. Así que eh, el 2023 fue como un año de recuperación y si bien notamos una desaceleración a partir del segundo semestre de 2023, ya en el último trimestre del año observamos nuevamente una fuerte aceleración del crecimiento y esa inercia también se trasladó un poco para el primer trimestre de este año. Así que, y en este contexto de una economía más fortalecida, ya las variables más acomodadas a sus relaciones a largo plazo, tanto la inflación ya converge o está, digamos, alrededor del rango meta, nosotros creemos que en este punto surgen ciertos problemas de sintonía fina, como para la política monetaria y también para la política fiscal, ¿no? Así que de cara a estos primeros 6 meses, ya el dato de cuentas nacionales mostró, digamos, lo que venía adelantando un poco el IMAEP, de un fuerte crecimiento en el primer trimestre, incluso superó, pero principalmente destacamos esa economía subyacente o esa economía, digamos, no tan vinculada al clima que está mucho más fortalecida. Así que observamos un mercado interno mucho más robusto y eso un poco hace que inclusive el dato sacando los sectores climáticos sea un poco más alto para el primer trimestre del año. También observamos que el consumo sigue bastante fortalecido, el optimismo se mantiene desde el año pasado ya que se mantiene. Entonces, de cara a estos próximos 6 meses para cerrar el año, nosotros de hecho ajustamos nuestra proyección de crecimiento para este año. Inicialmente teníamos una proyección alrededor del 3,6% y ahora, con el dato también del primer trimestre que explica más o menos lo que sería ya el resto del año, creemos que la economía paraguaya podría estar creciendo alrededor del 4%. Inclusive estamos por arriba de las proyecciones del mercado y también las proyecciones oficiales. En cuanto a la inflación, bueno, también desde el año pasado que ya retornamos al rango meta, si bien en estos primeros meses del año observamos un repunte, pero principalmente o explicado, digamos, por una característica más transitoria. Ya en el último dato de junio, nuevamente observamos que la inflación cayó y eso principalmente por la reversión de los componentes volátiles, principalmente las frutas y verduras. Así que también tenemos un panorama para la inflación bastante estable para lo que sería el resto del año y creemos que estaríamos cerrando en torno al 4 o 4,2% en torno a la meta. Samuel, en términos de actividad económica, ¿qué te parece que podemos esperar para lo que sería esta segunda mitad del año? Estabas mencionando de que en el primer trimestre se tuvo un resultado bastante positivo, eso inclusive alimenta ese sesgo alcista o ajustes al alza en el caso de las estimaciones que ustedes están haciendo y de repente se tiene también la posibilidad de que esto por momentos se vaya desacelerando conforme también transcurre el año, específicamente para la segunda mitad o el tercer trimestre del año 2024. ¿Qué te parece que podríamos esperar en términos de dinámica económica? ¿Seguirían los sectores fuera del agro movilizándose y creciendo o estaría teniendo ya un ritmo un poco de freno en términos de esa expansión?
Sí, nosotros creemos que la tasa trimestral interanual podría moderarse en cierta medida, pero el primer trimestre pone en buena inercia la economía paraguaya, principalmente por esos sectores servicios y manufactura que están bastante fortalecidos, pero también el dato del empleo del primer trimestre mostró cierta desaceleración también en la tasa de crecimiento del empleo. Por lo tanto, sí creemos que podría moderarse porque ese primer impulso que tal vez tenemos en el primer trimestre por las exportaciones y por el ciclo también de las exportaciones, tal vez se modera un poco, pero creemos que va a mantener, atendiendo también a los riesgos que podrían presentarse, riesgos climáticos y riesgos internacionales, pero en adelante los pronósticos eh, de- climáticos, digamos, son bastante estables por el momento. Pero sabemos que con el clima todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero por el momento no se esperan, digamos, heladas agronómicas ni una niña tampoco tan intensa para el segundo semestre del año. Así que nosotros mantenemos una economía bastante estable. Podrían surgir ciertos riesgos, estamos monitoreando constantemente, pero creemos que esa tasa, digamos, positiva se va a mantener para el resto del año. Samuel, ¿y cómo Y están bueno, bien? los indicadores adelantados también, si miramos el margen, está mostrando, digamos, cierta recuperación en los datos de ventas comerciales. Ya todos los rubros prácticamente están creciendo en el margen. En la construcción, que es uno de los sectores que están siendo más golpeados y en el primer trimestre siguió cayendo, también en el margen ya muestra ciertos signos o señales de recuperación. Así que creemos que eso un poco impulsaría el segundo semestre del año. Samuel, te iba a consultar cómo están viendo lo que es la dinámica de los precios internacionales y cómo esto puede ir condicionando un poquitito a la economía paraguaya, sobre todo las perspectivas para el sector primario. Se está teniendo una merma de precios en términos de lo que serían los commodities agrícolas y bueno, esto evidentemente tiene su impacto no solamente en ese sector primario, inclusive hasta en cuestiones como el tipo de cambio, ¿verdad? Teniendo en cuenta el flujo de divisas hacia nuestro país. ¿Cómo están viendo ese camino de los precios internacionales y cómo esto impacta en términos económicos, Samuel? Sí, nosotros observamos que en la primera mitad del año prácticamente los precios internacionales ya se corrigieron prácticamente en su totalidad. Lo que observamos en las expectativas del mercado internacional es que los niveles actuales, que sí son muy por debajo de lo que tuvimos el año pasado, se mantendrían durante el resto del año hasta finales de este año. Así que esa corrección inicial que se dio el primer semestre del año, creemos que ya fue y se mantendrían los niveles que todavía, por ejemplo, para la soja, son precios relativamente altos si comparamos con el periodo prepandemia. El periodo post-pandemia tuvimos precios sumamente elevados, pero sí, y este año se corrigieron esos precios ya en la primera mitad, pero si comparamos con los precios prepandemia, estamos por encima todavía, así que estos niveles, si se mantienen, inyectarían buena dinámica a las exportaciones. Si bien no tendríamos ese plus que nos dan los precios internacionales más elevados, creemos que al menos lo que nos dicen las expectativas del mercado internacional es que estos precios se mantendrían tanto para los commodities agrícolas también como para los commodities energéticos. Así que no vemos presiones por el lado de la inflación, por el lado de commodities energéticos, y también vemos algo positivo como que los precios de los commodities agrícolas se mantengan durante el resto del año. Si bien hay que destacar ciertos riesgos, ¿no? Los costos de los fletes internacionales han aumentado en el último año casi 2 veces, y bueno, también están los riesgos de las elecciones que podrían poner ciertas trabas, y bueno, eso también podría como que presionar un poco los precios nuevamente. Así que hay ciertos riesgos que estamos monitoreando constantemente, pero por el momento las expectativas del mercado nos dicen que los precios se mantendrían durante el resto del año, ya a partir de este segundo semestre. Samuel, en términos de inflación, estuviste mencionando las presiones que se tuvieron en los primeros meses del año. Según las explicaciones del Banco Central, entiendo que las explicaciones técnicas en general hablan de esta presión de las frutas y verduras sobre el índice total y que esto evidentemente también estuvo
siendo un factor de importante presión que se estabilizó bastante en el mes de junio. ¿Cómo te parece que podría seguir evolucionando esta dinámica? ¿Podría ir dándose una menor presión inflacionaria como espera el Banco Central? ¿O te parece que hay algún tipo de factor de riesgo que podría ir presionando al BCP dentro de lo que es el índice de precios al consumidor? Sí, nosotros creemos que en la medida que esto sea transitorio, y de hecho esa es la característica más o menos de las presiones de estos primeros meses del año, nosotros al menos proyectamos que esto en la medida que sea transitorio se va a ir corrigiendo y eso era esperable ya en junio, nosotros esperábamos mucho antes de hecho, pero sí esperábamos que esto se corrija principalmente por esa característica transitoria de las presiones, y está puntualmente alocadas en frutas y verduras. Así que nosotros creemos que en adelante esto seguiría corrigiéndose porque viene de una base bastante alta y en la medida que la oferta también se corrija y ya también los precios relativos con Argentina, que Argentina es un proveedor importante de frutas y verduras para el Paraguay, esa primera reversión de los precios relativos con Argentina y esa escasez, digamos, de la oferta local hizo que los precios, digamos, se disparen hacia arriba en este primer semestre del año. Nosotros, o al menos nuestro modelo, nos está dando de que ya en la segunda mitad del año esto se revertiría de manera importante y bueno, se estabilizaría un poco las presiones derivadas de frutas y verduras. Pero si bien los niveles permanecerían elevados, eso hay que destacar, pero la reversión se haría en la tasa. Así que es por eso que nuestra proyección de inflación para finales de año mantiene, digamos, una inflación total alrededor del 4,2% más o menos. Si las mediciones, Samuel, que excluyen a estos componentes más volátiles están en línea con lo que proyecta el Banco Central y con las metas de inflación de nuestro país. Sí, exactamente, y eso es bueno destacar porque si excluimos estos componentes más volátiles, observamos que en el margen los factores más subyacentes, por ejemplo, si tomamos el IPC SAE o el IPC subyacente X1, que excluye combustibles, frutas y verduras y tarifados, tienen una dinámica bastante moderada con lo que sería el índice total, ¿no? Así que en el margen los indicadores subyacentes se mantienen muy estables. Creo que en mayo habían repuntado por el impacto de la apreciación más intensa del guaraní en abril, pero después nuevamente se mantienen muy estables y esto también es señal de que las presiones subyacentes están bastante débiles. Así que eso también nos da pie para creer que en adelante esto se mantendría bastante estable y no haya presiones muy elevadas sobre la inflación.